Si querés decir algo sobre las elecciones, nos vendría bien. Ah, queda justo, queda justo. Bueno, Julio Leiva, Caja Negra, sin presiones, audio bien, imagen bien, periodismo, Lucas. 13 puntos, arranquemos. Julio, bienvenido. ¿Qué tal? Un gusto estar acá. ¿Estás para romper el hielo? Estoy más que nunca preparado. ¿Cuántas veces que decís, estás para romper el hielo, estás efectivamente para romper el hielo, versus que en tu mente ya tenés una pregunta que sabés que en esa entrevista va a ser clave? Yo tengo, te diría, el 100% de la entrevista preparada. De lo cual mi pelea en esa hora y media, hora y cuarto que es qué de eso voy entregando a lo que fluye. Entonces, yo tengo una primera pregunta preparada, pero hay veces que, porque pasó algo en el medio, porque nos miramos, lo que sea, puede ser que la cambie. Entonces me parece que esta cosa de tener la mochila cargada me da tranquilidad para usarla si la tengo que usar, y si me la tengo que sacar y que fluya, lo hago también. Me ha pasado en entrevistas que arrancó para otro lado, dejé fluir y fueron buenísimos igual. ¿Porcentaje de que fluyó? ¿De que te sacaron del esquema? Y yo te diría un 60 esquema, un 40 espontáneo. Prolijo. Sí, prolijo. Sobre todo el inicio por ahí es más esquemático. Después, bueno, obviamente cuando se empieza la charla se va derivando, ¿no? Estás acá por un masterclass de entrevistas. Sí. Me interesa hablar un poco de la entrevista como formato, viste, de los límites que tiene, etcétera. Grosso modo, podemos decir que hay dos escuelas, ¿no? La escuela del entrevistador coparticipante, sí, ¿no? Que es tan importante como el entrevistado. Obvio. Lo que dice, su opinión, cómo vive las cosas. Y tenés la otra escuela que es el que está atrás, ¿no? Claro. El que está como más invisible. Vos estás parado firmemente en esta última. ¿Por qué? Porque me parecía que de lo otro había mucho. Como por lo menos en Argentina, los 70, los 80 fueron del entrevistador invisible. Martínez, Bolosecki, diría Carrizo, varios que hicieron de la entrevista un arte, tenían ese lugar. Y yo como niño crecí viendo eso. Después vinieron los 90s y la estridencia y los 2000, y empezó el periodismo con el paso de la justicia a un costado, a tomarse ese rol de justiciero y el periodista ser el casi, no el que preguntaba, sino el que casi... El vengador del ciudadano. Exactamente, el que indagaba. Y me parece que como hubo mucho de eso, a mí me gustaba volver a esa fuente, que era el que crecí viendo, el que más me gustaba. Pero no digo que uno sea más válido que el otro, digo, son formatos distintos, y creo que al haber un hueco de tanto tiempo, pareció novedad, algo que se hacía mucho años antes, ¿no? ¿Te acordás aquella, cuál fue el cruce Lali-Charlie de Yo Hago Música, ya fue inventada, ¿no? Claro, que la gente piensa que, ¿no? El descubrimiento del año ya está inventado. Por eso a veces te pasa, y yo también cuando hablo con alumnos o con pibes que arrancan, no quieras inventar nada, andá a investigar, que hay un montón de gente que ya hizo lo mismo que vos, que ya pasó por lo mismo, que ya probó procesos y los cerró y ya los mejoró. Te va a dar mucha velocidad eso, porque vas a tomar ya muchas herramientas que ya están o estudiadas o recontraprobadas, y que te va a dar el tiempo para buscar cosas nuevas por otro lado, no por los procesos, ¿no? Vos tiraste una frase que quiero indagar un poquitito. Estoy parafraseando, no me acuerdo textual, bien, ¿no? Pero era algo así como, laboralmente, en nuestra generación aprendió como el orto. En el sentido de que te enseñaron que entras en un medio, ponele, pague derecho de piso, 5 o 6 años, y ahí opine, a ver, ¿qué te gustaría hacer, ¿no? Y yo pienso que vos, como un puente entre los medios tradicionales, ¿no? Vieja escuela, y los nuevos comunicadores que hay, un poco lo que estoy viendo es que muchos están inventando cosas que ya fueron inventadas, pero porque nadie les dio un lugar tampoco. Decir, ¿qué querés hacer vos? Venite a los medios tradicionales. Es que fueron 20, 30 años de gente que en lo cultural y en distintas actividades reinó y no se movió. Entonces, para los que vienen después atrás, no, eran como rebotar contra una pared. Apareció Internet y dio ese lugar, y creo que recién estos últimos años dio este lugar también de ser un
un generador de contenido o de contenidos periodísticos. Eso hizo que se renovaran muchísimas voces. Si vos te fijas ahora, Argentina está renovándose con las voces. Y un poco hay ese desfasaje, pero para, si éramos los reyes nosotros, ¿cómo los otros son? Y está como esta discusión. Yo no digo que una cosa sea mejor ni la otra. Creo que tanto los medios tradicionales como los digitales van camino a la fusión. En el camino quedarán de los primeros y de los últimos, varios, y otros fusionarán y ya va a ser más difusa esa línea. Pero sí, en términos de cómo fuimos educados los que nacimos en la analogía, había muchas cosas que estaban mal. Dame Esto, el de derecho de piso, de ir a trabajar sin cobrar. Ahí, trabajamos 2 años en un lugar sin cobrar porque era el derecho que había que pagar y demostrar que éramos buenos para real después darte un algo que también era una miseria, digamos. ¿Cómo funciona eso de la exposición? ¿No? La exposición, claro, vení que laburar que la estamos claro, rompiendo. exacto. Creo que, bueno, lo que yo entiendo que en esa época era de hijo de puta, digo, básicamente, porque había guita. El problema hoy es monetizar. O sea, hoy entre tanta oferta y como está planteado el medio, tanto en lo tradicional como en lo digital, es más difícil porque hay una sobreoferta también, ¿no? Hay como mucho. Entonces, hay muchos proyectos que nacen con todo, pero como no logran destacarse en ese mar de contenido, terminan naufragando. Y otros que quizás arrancaron una habitación solos y sin mucha inversión, terminaron convirtiéndose en quienes marcan el juego. Entonces, me parece que todo es un equilibrio, no es ni el pasado ni el futuro, es como que hay que tomar lo bueno de cada momento y esto de no ser, ni todo lo viejo es malísimo, porque hay un montón de cosas buenísimas, ni todo lo nuevo es buenísimo, porque también hay cosas malísimas. Los medios tradicionales hoy están en tremenda crisis. Uh-huh. El otro día hablaba con gente acá y una charla desoladora, ¿no? Un comunicador recontra consagrado acá me decía, yo pienso que la era del comunicador que vivía de los medios tradicionales, capaz que ya se está terminando. Y de ahora en adelante los que vienen van a tener que hacer como un multirrubro de distintas cosas. Y lo comparo a veces con Argentina, vos decías, se hacía plata. Comunicadores que se hicieron, pero recontra millonarios, ¿no? ¿Vos pensás que esa era sigue vigente o esa era del comunicador que se compró una mansión en Miami, ¿no? Con estar en los medios tradicionales, se está terminando? Es que va con los vaivenes de cada país también, ¿no? Argentina tuvo una época del 1-1, ponele, que era una locura. Y mucha gente se hizo mega millonaria y en eso porque las condiciones para aquel que tenía trabajo, otra gente sufrió un montón, hizo que pudieran hacer como una base después para toda su vida. Yo creo que es difícil medio pronosticar eso. También entiendo que es más diverso. Hoy, por lo menos para alguien que estudia y quiere hacer algo, necesita un celular y con eso puede hacer dinero. Y también entender que estamos muy criados para ser el uno, ¿viste? Hay que ser el uno. Y quizás siendo el 100 y teniendo 1000 que te banquen, puedes vivir muy bien. Digo, me parece que también las audiencias cambiaron y lo económico también cambió. Obviamente que para alguien que tuvo la gloria y que tuvo todo, va a extrañarlo. No quiere decir que los que sean uno hoy no hayan ganado lo mismo o quizás más. Porque te puedo poner ejemplo de youtubers o de streamers que les va muy bien. Pero bueno, vuelvo a lo mismo. ¿Cuántos son? 5, 10. ¿Cuántos eran? 5, 10. El resto son todos laburantes. Entonces me parece que hay que romper un poco con la fantasía de que todo el mundo lo logra. ¿Viste? Esta cosa de ser tu propio jefe que lo vas a lograr y que te va a ir bárbaro. No. Porque si hubo uno que le fue bien, hay 1000 que no le fue bien. Entonces me parece que hay que tratar de entender qué quiere uno para sí y eso también cuánto lleva, ¿no? Porque si querés ser el 1 al 1, bueno, tiene sus costos y sus riesgos y quizás no lo logres. Y si no lo logras, está todo bien también. Vuelvo al formato de entrevista. Está bien, está claro donde vos estás parado, donde te gusta, donde te sentís cómodo, donde venían, digamos, tus héroes periodísticos, si querés llamarlo así, a ser rimbombante. Pero, ¿es la que más consumís? ¿No te gusta agarrar y estar scrolleando y encontrarte con un Babi sacando su estrella de sheriff, con el show de la polémica? ¿No te gusta ver a Viviana Canosa relatando un partido de fútbol de hambre y miseria? Toda esa parte que justamente es el otro periodismo que no tiene nada que ver con lo que haces vos. ¿La consumís? ¿La disfrutás? Sí, la consumo, pero desde ese lugar, entendiendo que estoy viendo al que entrevista o ese juego de a dos de ese picanteo.
sé que no me voy a llevar más que un buen momento muchas veces que digo que una frase o que profundizar en un tema. No vine acá a aprender nada. Cada vez como es disfrutar ese momento, o ese juego, o esa encerrona. Tiene que ver más con eso. Obvio que también lo veo. Y también hay veces que, mira con quién se sienta, a ver cómo. También que lo ves. Y yo no estoy diciendo que una cosa sea más válida que el otro. Porque el día de mañana me vas a ver picanteando a uno y decir, pero bueno, era que. Y qué sé yo, a veces me divierte hacer un formato, a veces otro. ¿Estás ansiando entrar en el periodismo picante, más polémico y menos aportador? No, de todo? hoy no, pero que no quiere decir que algún día por ahí me seduzca. Tengo una idea para hacer, que no sé si alguna vez la haré, que quiero entrevistar a gente que no esté bien vista. ¿Viste? Outsiders. Sí, gente que no sea querida. Gente que no sea querida. Claro. A ver, explícame el concepto. No, porque me lo van a robar, pero me gustaría ver. Y creo que ahí, bueno, ahí tenés que ser... Hateados. Claro, tenés que ser simpático por un lado, con lo cual te llega ahí, pero ¿cómo estás siendo simpático con alguien tan indeseable? Y en otro momento hay que ser muy picante porque lo merece. Entonces me parece que también hay veces, si vos estás entrevistando políticos todo el tiempo, y un poco te lleva también a eso. Y ellos también están un poco seteados para eso, ¿no? Es como un formato muy televisivo, ¿no? ¿Cómo? Sí, ahí te podría preguntar varias cosas, ¿no? Pero formato entrevista, ¿no? Ujú. ¿Qué límites tiene? Y te pongo un ejemplo típico, ¿no? Mucha gente dice, ojo con la entrevista, porque la entrevista es darle un micrófono a alguien y prestarle tu plataforma que vos construiste como comunicador y de cierta forma la legitimás. Entonces, ojo con la entrevista, porque vos si le entrevistás a determinadas personas, le das exposición, le das micrófono, le das una plataforma y puede ser perjudicial. ¿Qué pensás de ese debate? A ver, hay varios puntos ahí para ver. Primero, a mí me da gracia porque a veces me dice, ¿cómo fuiste a entrevistar a esta persona? Digo, ya tiene 5 millones de seguidores, ya vendió 54.000 discos, ya no es porque yo le hice la entrevista, le pasó lo que le pasó. Ya lo fui justamente a entrevistarlo por todo eso. Y hay otros que te dicen, le estás legitimando. No mires. O sea, no, porque vos también estás legitimando al mirarla en todo caso. Pero yo no tengo ese problema. Me parece que el periodismo no es buenas costumbres. ¿Entendés? No, uno no hace periodismo políticamente correcto todo el tiempo. O sea, me parece que justamente hay personajes que si uno no los entrevista, y quizás hasta de un lugar crítico, nunca obtendrías una respuesta que otros no le harían esas preguntas. Entonces me parece que también son válidas. El tema de dónde te ubicás vos, ¿viste? Yo tengo un Porque el ejemplo clásico ahí podemos poner, yo qué sé, Trump, Bolsonaro, Milei. Viste que la gente dice, lo construyen los medios. Sí, pero qué sé yo Milei no lo pude entrevistar porque no lo invitamos y no vino, pero entrevisté para Filo Elecciones a Venegas Lynch, que es uno de sus candidatos a diputados. Y en esa entrevista fue cuando dijo de privatizar el mar. Y quizás si nunca lo hubiera entrevistado, nunca ese concepto saldría, y fue unos conceptos de campaña. Entonces, me parece que tiene un valor periodístico, porque conoces más a quién vas a votar. Y digo, ahí también es como, si te gusta blanco o negro, ¿eh? El problema no es que lo entreviste, el problema es que seas candidato. O sea, tiene como la facilidad democrática de ser candidato, ¿cómo no va a ser entrevistado? Me parece que ahí es el dilema, me parece. No estás enojado con que lo entreviste, estás enojado con otras cosas. Y me parece que justamente lo que puede hacer la entrevista es que se conozca más qué hay detrás de ese candidato, esa candidatura o de esa búsqueda. ¿Cómo fue la gestión Milei? Porque vos le has hecho notas, te diría que a todo el espectro político sin problema, vienen, le sacás notas muy interesantes porque vienen de otro lado. Yo creo que el político está muy acostumbrado al picanteo, Sí, viene total. con una batería de picanteadas y cuando no lo picantean Sí, le cuesta, porque no sabe por dónde agarrar. Total. ¿Y con Milei qué pasó? No sé, lo invitamos. A mí me parecía como fuimos el primer medio en internet que entrevistó a un presidente en Argentina. Mi búsqueda para este cierre era tener a los principales candidatos a presidente. Tuvimos a Burri, tuvimos a Massa, y a Milei lo invitamos varias veces y siempre nos decía, bueno, quizás, y estaban viendo, se venía, no venía, y nunca al final vino. Y a mí lo que me frustró de no poder hacer entrevistas, creo que hay un aspecto que tiene que ver con que Cajanera es muy biográfico.
Entonces hay un aspecto muy personal ahí que hay mucha riqueza para indagar. Y me hubiera gustado exponerlo porque en Caja Negra, cuando hago un político, no puedo escapar de la coyuntura a muchas otras preguntas que me parece que podrían traer respuestas interesantes. Así que viene más de esa frustración de no poder haber hecho esa entrevista para poner en igualdad. Un poco lo que quería era tener los tres principales y que elijas, ¿viste? Como veas cada una y bueno, que de ahí te lleve a quizás a elegir tu voto, quizás. ¿Qué te hubiera gustado preguntarle? Cuando venga, se lo haré. Está, y más allá de la elección, ¿está la gestión para hacerle la nota eventualmente? Sí, siempre quedó abierta la chance ahí. Siempre la invitación estuvo. Pero bueno, no, viste que va a determinados lugares, otros no. La verdad, tengo una respuesta de alguno de su círculo íntimo y que no tiene que ver con lo ideológico, sino por el formato, justamente un poco lo que vos decías, que me parece que es un formato que a mí me hubiera encantado verlo en ese formato, porque justamente no es un formato de confrontación, sino es más despojado y quizás, no sé, o tendrías otra persona y otro personaje, o saldrían otras cosas. Me parece que hubiera estado interesante, ¿no? Te saco de mi ley, pero adyacente capaz. Por el tema del límite de entrevista, el micrófono, etcétera. Yo tengo un tema ahí, creo que es de las cosas más áridas que hay como para hacer notas, que es personas que te dibujan o directamente te niegan el terrorismo de Estado, ¿no? Bien. Pienso en el caso en Argentina de Villarruel, ¿no? Sí. Tiene una serie de declaraciones complicadas en ese tema, por decir algo. Y son notas recontrarias, porque uno, como decís vos, quiere hacer la nota, quiere hablar del tema, pero te ponen en un lugar que necesariamente tenés o que estar rebatiendo constantemente, ¿viste? Una dibujada o una mentira, que a veces no está bueno como periodista. Estás hablando con una persona que te miente todo el tiempo, ¿viste? Tácate. Es que depende que... ¿Cómo manejas eso? Por eso, Caja Negra es un formato donde yo no estoy repreguntando todo el tiempo. Entonces tengo que elegir esas batallas, ¿viste? Hay algunas que sí repregunto y otras que voy a dejar pasar. Y también me parece que hay una cuestión que tiene el formato o que tenemos nosotros, es que nosotros creemos que nuestra audiencia es suficientemente inteligente para saber entender cuándo te están mintiendo o cuándo no. ¿Entendés? Como que no tengo que ser yo el que siempre te diga, che, ojo que te estás mintiendo. Si vos te das cuenta que te estás mintiendo, yo te tengo que decir, pero vos dijiste esto para que me diga, sí, claro, y decir, ah, no, se dio cuenta él también. Yo creo que la audiencia también se da cuenta que yo me doy cuenta que me está diciendo algo que no es. Pero me parece que contaminar de repreguntas para obtener una afirmación todo el tiempo termina desvirtuando un poco el formato. Si fuera otro formato como este, quizás, y estoy entrevistando en la radio, quizás sí me pongo más o en la discusión o en indagar. Pero en ese caso en particular que vos hablás, yo si sale ese tema, obviamente que es un tema vital, ahí sí repreguntaría más, ahí sí pondría la lupa, porque me parece como estructural en su pensamiento, digamos, ¿no? Y me parece que también siempre se le va por el mismo lugar y creo que hay otros lugares para obtener otras respuestas que claramente lo que no se termina de decir es, ¿vas a liberar a genocidas o no? Esa es la pregunta que está flotando más allá de si discutís el número o no, que bueno, nos podemos poner en esta discusión, pero no da una respuesta clara sobre eso y creo que ahí falta como la pregunta clara y la repregunta clara para eso, que obviamente hay una cuestión de parecería de no querer darla porque la vez que se ha preguntado no fue muy claro, ¿no? Claro, te entiendo. Y pienso del otro lado, capaz, alguna otra entrevista que te fue elusiva, ¿no? Y tenés, digamos, del lado del peronismo, kirchnerismo, notas, digamos, pendientes. Y ahí la gestión es como, ¿no? Por ejemplo, Cristina. ¿Cómo se gestiona eso? Y no, viste, Cristina no da notas. De hecho, dio una sola ahora, después de no sé cuánto tiempo. Son difíciles. Ojalá, a mí me gustaría entrevistar y poder preguntar de todo. De hecho, lo hice a Massa y le he preguntado sobre, desde el dicho aquel de los ñoquis de la cámpora, de por qué si sos ministro vas a hacer en presidente lo que no hiciste como ministro, o otras preguntas. A mí lo que me pasa con esas notas, las políticas son las más arduas, son las que más te sacan del formato, pero son necesarias, creo, en donde tengo que hacer una parte biográfica, como te decía, otra parte de coyuntura que no puedo escapar, pero siempre con el cuidado de no alterar ese clima que para mí es vital en Caja Negra, digamos, ¿no? De ese clima de tranquilidad, de escucha, de poder hablar de forma tranquila. Entonces, me parece que me preocupa más entre ese equilibrio en poder sacar las respuestas que busco sin alterar mucho el formato, ¿no? Yo siento que desde el formato que vos tenés,
pero también desde tu imagen pública y las notas, las cosas que decís en las notas y cómo ha salido, yo creo que tenés un cuidado también por no caer, capaz, en dicotomías o la famosa grieta, llámale como quieras. Y es que es muy difícil hoy en día. Y también a mí me ha pasado, no sé, hoy está todo muy... Está cambiando. Pero yo hace 2 años atrás, un año atrás, no sé, hice a la nata. Venía como una agenda de determinado lugar. Hago a la nata, nada, todo el mundo insultándome, ¿por qué? Cuando sale la nota, aquellos que lo amaban a la nata diciendo qué buena nota, y los que lo odian dicen, no me gusta, pero la nota es buenísima. Entonces, yo siempre, de alguna manera, defendí esta cuestión de quiero entrevistar a alguien y lo entrevisto, porque me parece que hay algo interesante para hacer de ahí a dos. Trato de no quedarme muchas veces hasta lo que pienso, sino más lo que se está pensando sobre ese personaje. Por eso algunas veces tienen que ver con preguntas de otros, otras con preguntas mías, pero un poco sacarle todos los colores, digamos, que tiene ese personaje público. Y hoy justamente es muy difícil salir de esa grieta, pero bueno, vale el esfuerzo. Yo lo que veo es que ahora, de cara a las elecciones, ¿no? Mucha gente, y los periodistas no son ajenos a eso, siente como, bueno, esta no es una elección igual que todas, hay que salir y pronunciarse, no seamos tibios, hay que salir por un lado o por el otro a decir, ¿no? Tenés el caso de la carta esta de los académicos, de los intelectuales, etcétera. Gente que normalmente, viste, que a veces se queda como Claro. un poco en el margen, igual sienten esa necesidad de marcar una postura. ¿A vos te nace esa necesidad y la reprimís o no está ahí? No lo sé. Todavía como que estoy viendo cómo se desarrollan los acontecimientos, digamos, como diría Maslatón. Siguiendo de cerca los acontecimientos. Claro, exactamente, porque por un lado hay una preocupación y eso es real, pero por otro lado hay cosas que están pasando que no parecían impensadas. Digo, esta cosa de la casta con no casta y al final terminan juntos para un balotaje, o el peronismo no kirchnerista ahora con el peronismo kirchnerista y terminan en un balotaje. Entonces, viste, como que parecería que todo lo que era impensado finalmente pasa, y lo que puede pasar en una elección después es un signo de interrogación. Yo, si querés, lo que sí puedo decir es que me preocupa la democracia, eso sí me preocupa. Siento que estamos a niveles de intolerancia muy altos, de violencia muy altos, y hay cosas que no me gustan. O sea, no me gustan que bajen a alguien por estar en un tren diciendo lo que piensa. Pues no me gusta que lo hagan ni con el que es K, o el que es el M, o el que es libertario. Digo, que cada uno tenga libertad de ser lo que quiera, siempre cuidando al otro, no agrediendo. Porque una cosa es decir mi idea y otra es decirte vos sos esto o aquello, que eso ya no es decir lo que pensás, es agredir. Entonces me parece que esas cosas están difuminando, y eso para mí no hay que tolerarlo. O sea, lo que sea violencia no, lo que sea cualquier atentado a la democracia no, lo que sea cualquier cuestión que tenga que ver con ser agresivo no, y me parece que eso está muy exacerbado y cada vez más. Y me parece que ahí hay que hacer algo, digamos, hay que ser consciente de que no todo es válido, de que no todo está... Porque parecía que en nombre de la libertad de expresión uno puede decir lo que quiera, y la libertad de expresión también tiene reglas, digamos. O sea, porque cuando pasás del otro lado, estás agrediendo, no estás siendo libre. Háblame de un límite ahí, donde decís, esta línea, no, acá no hay que cruzar. Y bueno, para mí el negacionismo es una línea. O sea, costó mucho en Argentina el tema de los derechos humanos. Es ejemplo a nivel internacional. Y, no sé, volver a revolver desde ese lugar, donde costó muchas vidas, donde hubo torturas, donde hubo desapariciones, robos sistemáticos de bebés. Me parece que, digo, eso me parece como retroceder. O sea, ¿cómo me hablas de futuro levantando lo peor del pasado? Me parece que ese para mí es un límite. Yo lo que veo también, viendo siempre con la ventanita de Uruguay, que es, ¿no?, muy chiquita comparado con las cosas que pasan en Argentina, que no te enterás de todo, obviamente, ¿no? Pero veo que también existe una suspicacia tremenda de parte de la gente cada vez que un comunicador, digamos, ejerce su oficio,
de si lo ejerce con independencia y porque realmente piensa las cosas que dice o pregunta lo que quiere preguntar, o si lo hace como parte de una operación o para, ¿no? Sostener tal o cual partido o candidato, al nivel de que ya, viste, tratan gente de periodista del sobrado, ¿no? Te pagan por hacer determinadas preguntas, etcétera. ¿Cómo ves esa relación donde hay un ataque como permanente ahí, no? Y sí, le pasa que es para deslegitimar. Que lo hay, que existe. ¿Hay un Obvio. periodismo ensobrado? Calculo que sí, yo calculo que sí, porque digo, hay gente que hace o dice lo que piensa porque le pagan. Y hay otros que no. Y yo creo que eso te das cuenta. O sea, te da la vista. O sea, yo si te veo 2 veces voy a saber si haces el oficio porque realmente te interesa o no. Yo, en media hora de entrevista que llevamos, yo puedo decir qué tipo de entrevistador sos. ¿Entendés? Y lo sé. Por oficio, pero también por ver la continuidad de alguien. Pero por experiencia también. Pero la gente también lo ve. Estamos en esa época de donde todo se ve. O sea, todo está a la vista. O sea, hay más en el tiempo. Hay una conducta. Si vos ves una conducta, si ves que es honesto intelectualmente, digo, si después, a ver, no coincide con tu idea y en pos de eso vos querés tirarlo abajo porque no coincide con tu idea, es otra cosa. No es una cuestión de que estás viendo realmente si eso no es. Yo veo un montón de gente que honestamente dice cosas y que es atacada, y un montón de gente que dice deshonestamente un montón de cosas y es defendida. Entonces, tiene que ver con los gustos de cada uno y entender un poco desde ese lugar. En ese sentido, cada uno conoce su trabajo y el que lo hace honestamente duerme tranquilo. Entonces, si te van a decir algo así, no te molesta porque sabes quién sos. Ahora, si lo haces, bueno, ahí te entrarán a comer los demonios a la noche. ¿Cuál es tu radar ahí? Hagamos el manual para la detección, ¿no? Para mí un elemento como bastante evidente siempre es fijarte si la persona ha sido consistente con las cosas que defiende o ataca y no pegó un giro de 180 grados. Te voy a poner un ejemplo evidente, ¿no? Hace un año defendía a morir lo que hoy ataca, por ejemplo, ¿no? Mucha gente dice, bueno, ojo con que es un panqueque, se dio vuelta, etcétera. Pero vuelvo a lo mismo que antes. Es todo muy cambiante. Está todo muy cambiante, está todo muy tamizado. ¿Qué es derecha o izquierda? Pero le digo del sentido más noble posible, digo, porque digo, ¿qué es derecha si después perdiste el voto de la izquierda? ¿O qué es izquierda si después tenés un candidato de derecha? Entonces, yo no lo voy a poner en términos de cambiar porque las personas cambiamos. O sea, y está bien el cambio, y está bien decir una cosa y después decir otra, si sos honesto con lo que decís y realmente viste y dijiste, no, era por acá, o estuve equivocado. Me parece que ese término de más de la profesión se ve en otras cosas, se ve en donde siempre querés estar donde está la luz, ¿viste? Y no bancarse la oscuridad. Si siempre querés estar donde está la luz es porque te gusta que te alumbren. Si un día haces un éxito y otro día no va y te la bancás tranquilo, caminás tranquilo por la oscuridad, no pasa nada. Pero creo que tiene que ver más con esa ambición de otras cosas que te diría que hasta de lo político muchas veces, porque hasta a veces no es político, es solo ego, ¿entendés? Es solo estrellato, es solo vedetismo, es solo interés. No tiene que ver solamente con lo, digo, en términos de estos clásicos, ¿no? De ideología, porque también la plata puede ser una ideología, digo. O el rating. O el rating, digo. Sí, vos sabés que nos fuimos mucho a lo político, pero vuelvo un poquitito atrás a lo periodístico. Ya un poco lo habías comentado en otras notas, pero es un concepto que me parece interesante. Vos decís, la repregunta, bien. Ojo con caer en la repregunta constante para querer explicarle al televidente lo que está viendo, ¿no? El pará, me estás diciendo que... O sea, cuando alguien te miente, vos lo que decís es, la gente se va a dar cuenta de la mentira, y la mentira o la omisión es una respuesta también. Vos le querés sacar a algún invitado, le preguntás qué es lo que le querés conseguir. ¿No te lo da? No haberte lo dado es una respuesta válida. Total. A mí lo que me pasa con eso es que es más difícil hacer una entrevista con preguntas que una con repreguntas. Es re fácil hacer una entrevista con repreguntas. Vos me podés repreguntar, recordarme con algo que yo no quiera hablar y decir, che, qué picante el periodista, eso. Pero hacerme preguntas así de a una y sacarme lindas cosas y mantenerlo en una hora. Es difícil hacer eso. No es fácil. Sobre todo cuando hay preguntas que son
súper certeras, válidas cuando abren o te abren una explicación o te muestran otro lado de lo que venía hablando. Pero hay repreguntas para un sí nada más. ¿Vos me estás diciendo que tal cosa? Sí. ¿Pero realmente crees? Sí. Entonces, ¿cuál es el sentido de eso? Más que de sostener eso. Que digo, no digo que no sea válido, ¿eh? O sea, es totalmente válido. Pero muchas veces tiene que ver más con un show que con una tarea periodística. Entonces es quizás más un entretenimiento que una entrevista que busca, digamos, algún tipo de profundidad. Y vuelvo a lo mismo, es tan válido como lo otro. Nada más que yo en lo que hago prefiero usarlo cuando creo que es necesario. No quiero condimentar por condimentar de repreguntas que hacen que después el plato tenga sabor a otra cosa, ¿no? Te pasaste de picante y la comida te queda intragable, ¿no? Qué sé yo. Bueno, son estilos, nada más. Ahí hay una diferencia bastante clara entre las notas que son, ponele, políticas, sociales, etcétera, las notas culturales. Pero yo creo que vos has sacado, en todas las notas que has hecho, una cosa que es muy valiosa y que no necesariamente se ve, digamos, en el recortecito, en la declaración que la va a levantar medio pueblo, pero que se ve en el acumulado, y es contar un poco la voz de una generación, que es algo muy difuso, es muy difícil, y que particularmente con la música es muy elusivo, ¿viste? Intentar fijarte cómo colocás a mucha gente en una misma bolsa que es una generación, y ahí tenés desde Bizarrap hasta Elegante, pasando por todo lo que quieras. Y me sorprende mucho más que hayas logrado eso viniendo de un palo que era bastante ajeno a eso, ¿no? El palo del rock, ponele. Sí, pero a ver, es ajeno por ahí en una cosmovisión, pero no del lado de la juventud. El rock siempre fue joven y creo que siempre lo que hubo fue como un ataque hacia la juventud, ¿viste? De nada, todo lo nuevo no sirve, y así pasaba con los rockeros y los tangueros, digo. Pero me parece que cada generación necesita sus propios referentes, sus propios representantes, me parece, ¿no? Nosotros los tuvimos y algunos que eran ya compartidos con otras generaciones, y me parece que está bueno que se venga a renovar eso. Y un poco la idea de Caja Negra Sentido era que, y esto lo he dicho en alguna nota, que a mí me gustaba ver a mis héroes, viste, como cuando arrancaban, y no había mucho registro, porque en esa época o solamente eran notas escritas y demás, y yo digo, bueno, retrato a los que consumen esta generación que quizás en 20 años, muchos no van a estar y otros van a ser súper clásicos, y aquellos que quieren ver una nota de cuando tenía 20 años, ¿cómo era? Viste que a veces te cruzaba una nota de Charlie, una nota de alguna claro. así que es icónica, y bueno, como jugar ese Conferencia de prensa del Indio. exacto, en ¿no? la barría, ponerle esas cosas medias icónicas y nada, un poco dejar ese registro de época. Y me parece que hay muchas de esas notas que pueden vencer al tiempo, quizás, ¿no? Olvídate de todo lo político, vamos a hablar de la ricota, que me interesa entrar ya en ese tema. Describe tu primer experiencia ricotera. No periodística, no documentales. Háblame de la música, escuchando, ponele. Yo creo que el primero real fue escaparme en Huracán con un amigo, Diego, que nos fuimos a ver a los Redondos a Huracán, diciéndole a nuestros padres que nos íbamos a otro lugar muy tranquilo. Y nada, ¿Te era... acordás de cuál era la mentira? No, ni me acuerdo, pero me acuerdo llegar en el tren y ver, nada, como imágenes dantescas, como era una cosa de fuego, tipo, era que ¿dónde vinimos? Todos los shows son así, imagínate que fue mi primer show, digo. ¿Para qué edad? 14 años 14 creo que tenía. años. Entonces, viste, y ahí, bueno, sentías que había una cosa muy así intensa por un lado, y después cuando veías el show, había una cosa que me costó mucho volver a sentir, creo que lo sentí después con el Indio, llevando a algunos de los Redondos como Dawi, como Semillas y Doti y demás. Había una cosa como muy teatral también en los Redondos, ¿no? Que de mucha mística, de algo que no se podía describir, pero que estaba ahí en el aire, y eso me seducía mucho, era como ser parte de algo especial, ¿viste? De algo como que sucedía en ese instante, en ese momento, y que justamente era muy difícil, hoy es inentendible eso, pero era muy difícil reproducirlo porque no tenías ni videos, ni imágenes, ni clips, ni nada, sino que tenías que ir para vivirlo, y eso lo hacía parte justamente de lo que llamaban la misa, ¿no? Eso fue lo que te llevó al primer documental. Sí. Querías retratar un poco eso indescriptible del ambiente o de cómo lo estaba viviendo la gente que iba. Y no estaba, en realidad. Que hoy, si lo pensás en frío, es una locura que no haya ningún registro, ¿viste? Hasta un poco hasta que llegaste vos.
Me parecía eso, que faltaba como mostrar, siempre de los medios se mostraba la parte más polémica, ¿viste? La violencia. Y la violencia. Entonces me parecía que había, lo general era lo festivo y eso no estaba retratado, entonces con Piedra Querate retratamos eso. Y después nos parecía que no, que con Tsunami, que fue la nota con el Indio, que faltaba un registro de él hablando a cámara. Y un poco cuando hicimos eso, la charla con Maxi Díaz, que es el otro director, era, che, hagamos algo que en 20 años venga un pibe, che, ¿qué eran los Redondos? ¿O qué era el Indio? ¿O qué era todo eso que se habla, que eran hordas de gente yendo a un show? Y bueno, que vaya, lo vea y también esté ese registro histórico. Creo que ese germen fue después lo que trasladó a Caja Negra, esto de, che, hagamos lo mismo con Caja Negra, que sea un registro de época de cosas que pasaban en estos años. Y fueron años muy intensos también, digo, con pandemia, con, viste, un montón de cosas que pasaron. En el caso de Argentina, un mundial en el medio, cosas que van a quedar muy grabadas, viste. ¿Es verdad la anécdota esa de que el primer documental lo grabaron medio de vivos y después mandaron el material y el Indio le gustó tanto que autorizó? Sí, hoy lo veo y me parece como ridículo. Si yo te dijera, te cuento la historia, te digo, éramos 4 amigos sentados en un bar diciendo, che, si hacemos esto, no, boludo, pero no tenemos derecho, no conocemos a nadie. Pero yo creo que si lo hacemos como así, muy, viste, romántico, del corazón y de buena Le va a leche, gustar. yo creo que podemos conseguirlo. Y bueno, lo hicimos así y como que fue todo hecho muy artesanalmente. Con una sola cámara lo filmamos. Y se lo mandamos y recuerdo el mail del manager que nos ponía que él se veía emocionado con el trabajo. Y así nos dijo, le damos derecho a la música, le damos para que lo puedan reproducir y así salió. Que podría no haber salido, tenía 90% de chance de no salir, pero qué sé yo, fue tan real, y ahí vuelvo a lo mismo de lo real, que eso se transmitió y fue auténtico. ¿Cómo es el Indio en lo humano? Yo tuve un par de chances de cruzármelo, siempre en estos términos de, bueno, el que hizo el documental, una charla y demás, o en el momento de grabar Tsunami. Y me pareció una persona muy amable. Como, viste que uno tiene esa cosa de, bueno, es el Indio, tranquilamente puede no mirarme, tipo, viste como hacen los artistas. Y no, me pareció muy amable. Recuerdo que la primera vez que lo vimos en Gualeguaychú, que fue un día antes del show. Y cuando vine bajando así, que baja, parecía, viste, el Papa, no sé, como un algo así. Y una vez nos saluda, y empieza a hablar del docu, nos empieza a hablar de su gusto por el cine, de directores, una charla así como muy amena. Y como que se iba extendiendo y yo como, viste, sentía como, viste, no, andá, tranquilo, viste. Y nada, se recopó, nos recharló. La verdad que después te vas olvidando, viste, lo que representa. Pero sí la sensación que no se te va nunca es que es un intelectual. O sea, cuando cuenta de su relación con el cine, cuando habla de los directores que le gusta, cuando habla del cine que le gusta, todo el tiempo está bajando data y tiene mucha data. Y eso, como viste, es muy disfrutable cuando estás con alguien que te cuenta cosas que vos no sabés o te despierta curiosidad de ir a ver o a escuchar. Me parece que eso, en esencia, es el Indio, es como un intelectual que hace música, básicamente. Por eso creo que sus canciones resisten al tiempo. Tsunami tiene muchas cosas para hablar. Yo me acuerdo que me junté a verlo con unos amigos en su momento cuando salió. Y lo que me parece más interesante para preguntarte es, vos tenés 2 niveles, nivel humano y periodístico. Y por ejemplo, ¿no? Tener a una persona que uno admira, que uno quiere, artísticamente, humanamente, diciendo cosas que no las dijo nunca, te da como periodísticamente un éxito, ¿no? Te sentís como satisfecho. Pero por otra parte, humanamente te debe doler mucho, por ejemplo, que hable de su enfermedad. O sea, ahí tenés un tema de que por un lado tenés una primicia, que está buena, por otra parte, humanamente debió haber sido un momento muy complicado. Sí, yo cuando trabajo tengo como el traje de periodista, viste, constante, o sea, está por sobre lo humano, porque si no, si vos te dejaras llevar por lo humano, fracasaría el periodista o el director. Recuerdo una anécdota, filmando Tsunami, que el día anterior de la nota del Indio fuimos a grabar a los fundamentalistas. Conocíamos a uno de los cámaras y se habían sumado 2 nuevos ya para todo el armado, que bueno, eran confianza con el cámara con el que nosotros veníamos trabajando. Entonces veo la nota con uno de los guitarristas y veo que a uno de los cámaras le tiembla la mano. Entonces voy y le digo al cámara que conozco, le digo, che, este pibe es fana del Indio. Y digo, no sé. Entonces voy y nos sentamos con el chico y le digo, ¿vos sos fanático del Indio? Me dice, sí. ¿Vos sabés que mañana vamos a ver al Indio? Me dice, sí. Digo, si vos fallás,
nos arrastrás a todos. Estás a la altura de bancar la cámara y que no se te mueva. Yo tenía que ser lo más franco posible porque no podía fallar, era un tiro, no había forma. Y él me dijo, sí, estoy. ¿Me das tu palabra? Sí. Fue un dandy, un profesional, el pibe, se la recontrabancó. Ahora, sí pasó todo eso y sí, en el después sí, como ya más tranquilo lo vemos. Pero en ese momento era que esto salga bien, porque no teníamos una chance de grabar de nuevo. Entonces, nosotros que estábamos en ese rol, estábamos muy compenetrados para que eso suceda. Había otros que estaban, no sé, que estaban más relajados porque ya estaba no sé, el productor, un seguridad y demás. Había gente llorando atrás de cámara, ¿viste? Porque justamente era muy fuerte lo que se estaba viviendo ahí. Después sí, ya cuando, digo, y eso lo cuenta el Indio en su biografía, hay muchas partes que no se pusieron, justamente porque no eran necesarias y eran cuestiones más humanas y que tampoco agregaban en lo periodístico. Entonces, ahí sí tuvimos ese cuidado entre lo humano y lo profesional de cuidar ciertas cosas. Pero yo me acuerdo de llegar a nuestra casa con el material y era la primera vez que veíamos en HD la cara del Indio en primer plano, ¿viste? Hablando, porque siempre lo veías cantando. Entonces, como, ¿viste? Entender que eso era un documento periodístico que habíamos logrado y la satisfacción de haberlo logrado, ¿no? Indio de Caja Negra. Nos encantaría, obvio que me encantaría, pero yo sé que ha visto, me ha llegado que ha visto, pero sabemos que no está dando entrevistas. Obviamente que lo invitaría todos los días para que venga, pero bueno, él está, como siempre, copado haciendo música, por lo que sé, y no sé, ojalá se produzca ese milagro. ¿Qué pasó con Los Redondos? Bueno, él habló de Tsunami el tema, pero sigue siendo una de las grandes preguntas del rock argentino, pero te diría del mundo de Argentina, ¿no? Hay como preguntas incontestables, ¿no? Sí, que nadie te no sabe. sé. Dame tu versión. Si yo te pregunto, explícamelo. Yo creo que hay una cuestión ahí, me parece, que tiene que ver con las relaciones humanas. Y si lo llevamos a cualquiera de nosotros con amigos, con novia, con, no sé, familia, estando mucho tiempo, y sobre todo cuando pasaste por todo ya, como los éxitos vinieron, las ambiciones las cumpliste, me parece que hay un desgaste con el tiempo que tiene que ver eso, con las fricciones del día a día, ¿viste? Supongo, si la verdad no lo sé, porque viste, son versiones y yo no voy a decir algo que no sé, pero sí puedo imaginarme que tienen que ver con esas cosas y no tienen que ver con que, y en el fondo quiero, como cualquiera que los quiere, que creo que se siguen queriendo, digamos, ¿entendés? Pero que bueno, las cosas de la vida hicieron para que eso fuera así. En Tsunami conseguiste la declaración famosa de la palabra traición, ¿no? Sí, pero bueno, ahora no sé, se pusieron likes y esas cosas. Ya no están así. Claro, Ya no ¿viste? están Como así. que vuelvo a lo anterior, digo, no está mal cambiar, digo, y no vas a traicionarte vos si en un momento justamente o por dolor o por amor o por lo que fuera decís algo que te brota y después ya con el agua un poco más calma decís, bueno, ya está, es otro tiempo, está todo bien. Me parece que digo, por ahí el tiempo puede acomodar eso y ojalá suceda, porque yo no, o sea, posta que no es que digo, que se junten a tocar, no, que se junten a tomar algo, estaría buenísimo, y si no sucede también, digo, no hay que, viste, son sus vidas, son sus historias, y nadie más que ellos sabe lo que pasó y cómo llevarlas adelante. ¿Sabes qué me pone loco del Indio? Me pone loco. Siempre anécdotas, historias, ¿no? Siempre se decía que cruzaba a Uruguay para ir, ponele al cine. Hay testimonio de gente que dice haberlo visto Claro. caminando o en algún lugar. O sea, se sabe que en otros países va medio de incógnito, Claro. ¿no? Es increíble que alguien que le entrega tanto a la gente, digamos, musicalmente, artísticamente, etcétera, después vive una condena de que le es muy difícil vivir en sociedad, con otra gente. Sí, debe ser muy difícil. No sé, no sé cómo sería estar, digo, te lo pongo en otro lugar. Messi, También, otro ejemplo vivo. que también no puede ir a Uruguay, no puede ir a Estados Unidos, no puede ir viste, como es un problema. Pero bueno, yo creo que también en su esencia ellos hacen eso porque no saben hacer otra cosa, es lo que quieren hacer. O sea, yo creo que el Indio no hace música porque le va bien, hace porque es lo que le gusta hacer, lo que le nace
Y yo creo que Messi lo hace porque es lo que quiere hacer todos los días de su vida. Obviamente que quieren ganar y tener triunfos y demás, pero me parece que es algo a que no le pueden escapar a la gente como no le pueden escapar a su pasión, básicamente. Que una cosa desate lo otro, bueno, es el problema y el aguantárselo, pero me parece que no podrían hacer otra cosa, que están condenados a vivir de algo que les gusta, y creo que es de las condenas también más lindas y más sufridas, ¿no? También. Vos ahí, además de puente, digamos, comunicacional, tenés un tema de puente musical, si querés, de que habiendo estado con ídolos como el Indio, de esa otra generación, también estás con los que hoy la están rompiendo. Y hay una declaración tuya ahí que podemos andar un poquitito. Vos dijiste algo así como que esta generación tiene el peso de querer tener el éxito ya. Ujú. De no ver el proceso largo de que el Indio, poner los redondos, ¿no? Los redondos no fueron los redondos porque un día se despertaron y hubo desde la cofradía de la Flor Solar hasta todo lo que te imagines. Pero hoy como que no está tan presente eso, de que sos parte de un proceso que no la vas a romper inmediatamente, ni vas a estar como el número uno noche Primero te une una cosa, esta cosa de parecería que van separadas una de la otra. Hay una frase muy linda del Indio, es esto de la información en los nervios de los pibes, que hay mucha información en los nervios de los pibes. Y la dijo hace 20 años, 30 años atrás, y eso sigue siendo real, y más que nunca quizás. Después tenés esta cosa de que, por ejemplo, los redondos lo pegan a los 30 años, y hoy un pibe la pega a los 19, como también hubo ejemplos de chicos que hace 20 o 30 años la pegaban chicos, digo. Pero la industria necesitaba esta cosa también del derecho de piso, que había que sacar un disco, un segundo y quizás en un tercero, y después de haber recorrido tal o cual cosa, terminar haciendo un estadio. Todos esos procesos se aceleraron un montón. O sea, yo antes para escuchar hace 30 años una canción tenía que ir a comprarla, tener un aparato, reproducirlo, conseguir, y escuchaba solamente 5 y después escuchabas otras 10. Ibas como construyendo ese camino lentamente también como fan. Hoy lo haces en un clic y el artista también lo hace en un clic. Entonces, eso aceleró todo. O sea, aceleró el proceso de algo que vos tenías la paciencia porque sabías que los procesos eran largos, de quizás ser exitoso en un tercer disco a los 30 años. Hoy con los procesos acelerados sabés que la industria te pide que tenés que ser exitoso lo más rápido posible. Entonces ahí es donde se produce por ahí este problema de que cada vez más rápido tenés que ser exitoso. A mí me han dicho de decir, che, tengo un artista para presentarte. ¿Y cuántos años tiene? Tiene 19 años. ¿Y cuántas canciones hizo? Una. ¿Y cómo? ¿Por qué con una canción? No, yo con una canción ya sé que la va a pegar. Y hay gente que es verdad, que ha pasado, ¿eh? El caso de Milo J. A mí Milo J me dijeron, che, este pibe la va a pegar. Y ahí ya lo empecé a ver con, creo, la segunda canción. Y ya te das cuenta, tiene algo distinto, ya tenía algo distinto. Y creo que esos procesos están cada vez más acelerados, como te lo mando al fútbol. ¿Viste? Cuando van, dice, che, tiene 12 años, o como mismo Messi, que fue un adelantado hasta en eso, digamos. Hoy ya es muy común que chicos de la cantera de 12, 13 o 10 años ya lo lleven a un club. Bueno, eso también está acelerado en la cultura, en la música también, ¿no? ¿Qué pasó ahí con los medios? Porque hoy en la charla, yo no estuve, pero tenía un espía que estuvo atento a todo. El tema de los famosos anónimos, ¿no? O los famosos desconocidos. Vos ahí tenés un laburo que capaz que no se nota tanto si no venís del mundo de los medios tradicionales, pero es que por lo general la gente que llega a los medios tradicionales ya está consagrada. O sea, llegaste porque ya la gente te conoce. Y vos haces un laburo que para mí es muy interesante, que es que muchas veces te adelantás a la jugada antes de que ocurra. Y muchas veces no es que te adelantes, sino que la jugada ya está, pero nadie la está mirando. Caso de, ponele primeras notas a músicos que la están rompiendo, millones de reproducciones, etcétera, y en los medios tradicionales nadie los está entrevistando. Y después, a posteriori te das cuenta, vos, ¿por qué esta es la primera nota? ¿No? Qué raro que nadie nunca le hubiera hecho la nota antes. Porque había hoy está un poco, como decía, más mezclado, pero nosotros empezamos hace 5 años. Hace 5 años los medios no veían a todo lo que era lo digital, o tenían bastante resistencia. Y nosotros ya estábamos mirando ahí. Ya para nosotros en ese momento muchos de los nombres que hoy son consagrados ya eran consagrados en ese momento. Y en algunos te das cuenta, no sé, el caso de Elegante, que fue su primera entrevista en Caja Negra, creo que es la más vista, creo que tiene 6 millones de reproducciones.
ya cuando lo ves te das cuenta que era alguien que tenía, viste, una naturalidad, una frescura, algo distinto, y eso se tradujo en su entrevista. Y es el hecho de estar ahí, estar mirando, viste, es como trabajar de eso, es como, viste, si yo agarro tu algoritmo o de Spotify o de YouTube o de lo que sea, voy a conocer un poco de lo que consumís, y uno al consumir tanto, como que siempre te va dando lo más nuevo, viste, también. A veces te dice, che, a este no lo viste, o fíjate este, o mirá aquel. Me parece que hay un trabajo ahí de estar mirando en eso que después de mucho tiempo es como se afina más todavía. Me parece que tiene que ver con eso. Igual hoy está todo más mezclado, ¿viste? Que hoy ya tenés, no sé, un streamer en un canal de televisión. Se avivaron un Sí, poco, sí, se avivaron un sí. poco. Yo creo que hay una cosa que está pasando, que lo peor de la tele está yendo a internet y lo mejor de internet está yendo a la tele. A ver, explícame ese concepto. No, que hay mucho de lo bueno que tenía internet, que obviamente por ser tan exitoso el medio lo toma y termina desdibujándose y no termina siendo lo que era bueno en internet, y mucho de lo que ya no tenía cabida en la televisión va a internet y termina, bueno, teniendo mucho de eso que tenía la tele, ¿viste? De mucha pelea. ¿Qué es lo peor de la tele yendo a internet? No, esto de la pelea, el conflicto, la polémica, nada, revolver mierda, básicamente. Me parece que un poco a muchos nos expulsó la tele por eso, y ahora ves que, bueno, y que obviamente va a funcionar, porque un poco volvemos a lo anterior. ¿Sos vos o soy yo que le hace o sos vos que le hace el clic? Entonces, un poco se arma ahí esa disyuntiva, pero bueno, me parece que va todo un camino en donde, para mí, yo no soy de los que dicen esto ya no va más o aquello es lo nuevo y desplaza lo otro. Creo que todo se va a unir en un punto donde ya va a ser difuso qué es tradicional y qué es digital, y en el camino van a quedar, como te dije antes, va a quedar gente que va a poner una torta impresionante en lo digital y una inversión, y a los 2 meses se queda afuera porque no funcionó y no la entendió o no le resultó. Y hay gente que queriéndose de lo tradicional, queriendo de lo digital, nunca entendió el algoritmo o ese nuevo lenguaje y se quedó afuera. Y bueno, quedarán los que son digitales más potentes, ya más tradicionalizados, y aquellos tradicionales que se digitalizaron bien y pueden camuflarse. Obviamente que el dinero ayuda un montón a eso. Como todo, ¿no? Pues tenés más espalda para aguantarlo y bueno, puedes aguantar 3 años probando y en un momento la vas a pegar. Ahora, si tenés poca espalda y en 2 meses te caes, va a ser un problema. Por ser ese puente entre los dos mundos, ¿te pasa que te llaman de los medios tradicionales y te dicen, vení, vamos a la caja negra en el canal X? Sí, me ha pasado de varios canales, y que me parecía que no... llegué a conversaciones y decís, sí, pero estreno primero yo y lo estrenás vos una semana después. No, yo quiero la primicia. Bueno, entonces no, ya deja de ser lo que era. Entonces me parecía que Caja Negra siempre fue eminentemente digital, digamos, algo de internet, ¿no? Yo siempre, tipo, me daba cosas a aquellos que eran pioneros en la radio, en la tele, y decir, puta, yo nací después, no llegué como a estar en lo primero de la nada, a ver cómo se cocinaba. Y bueno, con internet un poco, viste, si bien ya tienen sus años, pero recién ahora están los formatos periodísticos con calidad y bien hechos, están haciendo camino en internet. Entonces, me parece que estamos en ese traspaso, ¿no? Entre lo que era la naturalidad, lo orgánico, lo real, a que eso vale solamente por sí, a un paso más de calidad. Me parece que ahora vamos camino a que todo... Bueno, ya hay mucha gente hablando. Bueno, hagamos algo que tenga un poquito más de calidad, un poquito más de vuelo, porque ya somos un montón hablando de lo mismo, ¿viste? Me parece que eso es lo siguiente. Y volviendo un poco al inicio de la pregunta, lo que también me pasa es de muchos amigos que empezamos juntos haciendo cosas en lo tradicional, en lo analógico. Me dicen, che, vos que estás en internet, quiero meterme, ¿cómo hago? Me dice, hice 2 videitos. Le digo, primero no es videíto, estás haciendo videos. Y segundo, como vas a la radio todos los días, acá tenés que venir todos los días. Como vas al diario todos los días o a la tele todos los días, acá tenés que venir todos los días. Porque ahí está idea de que, bueno, con un video la pego, ¿viste? Y no. Haceme la guía del éxodo de medios tradicionales a medios digitales. Me interesó eso de, venga, yo me hago un videíto de cómo la pego. ¿Cómo es el éxodo ese real, ¿no? Para pasar de una cosa a la otra. Eso sale plata.
No, bueno, La ética de trabajo, por lo pronto, es la misma. Sí, según vos. no sé si es la misma, varía, pero sí lo que puedo decir que sí es condición sine qua non para lograrlo es la constancia. O sea, no hay forma de... Sobre todo porque, viste, los algoritmos son muy salvajes. Si vos le das de comer, viste, al segundo, si yo no apareciste la otra semana, ya se olvidó vos. Entonces tenés que estar todo el tiempo constantemente, lo cual eso, obviamente, es muy desgastante, lleva mucho trabajo, pero bueno, si querés jugar este juego, son esas reglas, viste. Siempre digo, ¿cuál es tu audiencia? Planteate cuánto querés llegar, a 1000, a 100.000 o a 1.000.000. Eso me parece que también te va a dar qué aliento tenés que tener. Y después hay una cosa también que tiene que ver con encontrar el lugar adecuado para vos, ¿viste? No es que uno pueda hacer todo en todos lados. O sea, yo por cada caja negra no quiere decir que sea bueno en la tele, o sea bueno en la radio, o sea bueno escribiendo. No, soy bueno por ahí, o la gente eligió, o me cree que soy bueno entrevistando. Bueno, buenísimo. Quizás en otro lado no lo sea. Entonces, hay veces que vos probás cosas que no son el lugar indicado. Ejemplo concreto, hoy lo ponía en la charla. Yo vengo del proyecto Vorterix. Vorterix arrancó en el 2012. Recién ahora estamos todos con el streaming. Imagínate en el 2012 Claro. a entender qué era el streaming. ¿Viste? Después la pandemia nos hizo a todos familiarizarnos con lo que era el streaming. Y nosotros entramos y tratando de entender ese concepto, era muy alentado su tiempo. Se adelantó mucho la jugada como para llegar en el momento ideal Claro. de pegarla. ¿Entendés? Entonces, hay veces que hay momentos que están buenísimos porque entrás justo, hay veces que entrás muy antes, o hay veces que entrás muy después. ¿Entendés? O sea, si yo te dijera ahora, no sé, vamos a hacer un programa de entrevista, me viene y me dices, no, pero ya hay 20, ¿entendés? Entonces digo, quizás quiero hacer otra cosa. Entonces, me parece que eso también parecería que cuando algo pega todos tenemos que ir a hacer lo mismo, y a veces quizás cuando están todos allá hay que ir allá, ¿viste? Como hacer otra cosa. Pero por lo menos lo que sí hay que hacer es algo que te guste, en el lugar indicado y constante, siempre, porque si no, no es esto, ¿viste? Un pleno en un casino. No, esto es laburo y tenés que trabajar al igual que trabajás en un medio tradicional. Me encanta que hayas recibido la llamadita del quiero hacer un videíto y les hayas metido de la pesada de nada, videíto, nada, acá venís a laburar. Es que parecería que... Por eso a veces, viste, cuando te dice, no, es youtuber, o sea, es tiktoker, ¿sabes el laburo? O sea, nosotros hacíamos un montón con 3 operadores, un iluminador, alguien que te maquilló, alguien te vino y te puso el micrófono. Y este hace todo eso solo en su casa. O esta piba se ilumina sola, se maquilla sola, sostiene la charla 1 hora sola. Y hay un montón de mérito, pero parecería que hasta que no la pegás, eso no sirve, ¿viste? A mí me pasaba cuando yo era pibe que decía, dejá de hablar boludeces en la radio, andá a laburar de en serio. Ahora, cuando la pegué, no, él es el que, mirá, es mi amigo que hizo tal cosa, ¿viste? Y parecía lo mismo con esto, es como que te valida el éxito nada más. Y hay mucha gente que es muy exitosa haciendo lo que hace, que después los números no acompañan, pero son buenísimos haciendo, y que quizás después termina pegándola. Pero hay cosas que yo veo que digo, uy, boludo, ojalá tuviera esa facilidad. El otro día, y lo hablábamos medio fuera de aire, esta cosa de que tiene el que está con el chat todo el tiempo, que sigue la línea de lo que está contando y a la vez vas contestando el chat y tiene como dos charlas paralelas, que si cómo se te fragmenta el cerebro para llevar esa vertiginosidad en las 2 charlas y esa intensidad en las 2 charlas, donde desarrollas todo un concepto y le contestaste a 20 personas diferentes en 3 minutos, ¿viste? Y eso yo digo, te envidio, digamos, ¿viste? Entonces me parece que todo en su justa medida. No hay que vanagloriar lo digital por ser solamente digital, ni tampoco decir los medios ya fueron o ya no existen, sino que tomar lo mejor de cada uno y descartar lo peor de cada uno, ¿no? Tenemos que ir cerrando. ¿Cómo te sentiste como entrevistado? ¿Sos de esos entrevistadores que cuando están del otro lado sufren, la pasan mal? Sí, a mí no me gusta ser entrevistado. No, odio ser entrevistado. Lo hago porque sé que es necesario y también me parece una cuestión hasta de cortesía. Vivo de eso. ¿Viste? Puedes decir, che, te quiero entrevistar. No, yo no voy a entrevistar. Pero creo que soy mejor preguntando, ¿viste? Y también muchas veces lo hago justamente para sentir lo que siento, lo que sienten del otro lado. Y me ha servido también, porque digo, pará, yo esto no lo hacía así, mirá, vos lo hiciste así, por ahí quizás me sirve. O digo, no, esto no está bueno porque pasan estas cosas. Así que nada,
prefería más entrevistar, pero obviamente que disfruto también de la entrevista, de la charla. Y yo creo que tienen unas cosas las entrevistas que a veces me dicen, che, sos como un psicólogo, ¿viste? Porque dejás hablar y porque el otro parece como la intimidad, la sesión y que yo... Y es raro que uno se hable de sí mismo, ¿viste? Toda una hora. Uno no está hablando de sí una hora. Entonces hasta te terminás descubriendo cosas, ¿viste? Vas como construyendo tu propio relato. Y yo creo que justamente a los que son muy entrevistados ya tienen un relato tan aceitado que es muy difícil rompérselos. Tarado. Sí, porque ya lo tienen... El famoso El cassette. famoso cassette muy internalizado. Y a mí me divierte mucho eso cuando veo que viene ese tipo de entrevistado, porque quiero quebrar ese cassette. Y digo, che, pero bueno, no sé si pensás realmente así. Te quiero decir, ¿sabes qué no? ¿Viste? Y como que termina quebrándose. Por eso digo, también es como una construcción la entrevista, ¿no? Por eso también me parece que parecería que son dos personas charlando nada más, pero se juegan muchas cosas en una entrevista. El plano de las preguntas, el plano del clima, el plano de la energía, el plano de la mirada, de los gestos, de la comodidad, de la incomodidad, de la buena pregunta, de la mala pregunta. Hay muchas cosas que se van jugando y que aquel que puede ver más allá puede disfrutarlas también, ¿no? Del 1 al 12, ¿cómo estuvo la entrevista? Como entrevistador, puntuame. Un 12. ¿12? Oh, bien. Excelente. Ajo- Cortala acá. Es un canal, no sé si lo conocen, Caja Negra, lo pueden encontrar. También Filo News, otro kiosco. Les digo por si les sirve a todos Claro. los seguidores de Al Hueso. Vayan, así les arrimamos algún like, capaz, ¿no? Afuera te digo la verdad, pero no. Bueno, si llegaste hasta acá, ya sabés lo que tenés que hacer para darle una fuercita más al hueso. Suscribite, dale like, activa la campanita, deja tu comentario, ayuda al algoritmo. El algoritmo no se mueve solo, se mueve contigo. Al hueso no se mueve solo, se mueve contigo. Hacé todo lo que tenés que hacer y además andá a las redes sociales del programa y de Abueno. No. Sí.